¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica con la que estamos iniciando esta semana, día lunes 27 de julio. Una jornada que ha estado marcada, entre otros temas, por las reacciones a la decisión de Estados Unidos de establecer un arancel extraordinario de 12,5% a cerca del 50% de productos chilenos que van a dicho mercado. Hoy lunes hubo reuniones de coordinación entre los gremios exportadores y el gobierno para ver cuál es la estrategia a seguir ante un escenario complejo por los efectos comerciales, económicos que puede tener esta decisión del gobierno de Donald Trump. Natalia Muñoz en la siguiente nota nos cuenta. Reunión clave para tomar acción por la medida de Estados Unidos, que decidió imponer un arancel por la tasa máxima de 12,5% a los productos de exportación, gravamen que rige para el 40% de los productos importados que llegan al mercado norteamericano. Nosotros tenemos una negociación pendiente, tenemos un tratado de libre comercio plenamente vigente con Estados Unidos y lo que vamos a hacer justamente, y nuestra subsecretaria se va a referir a eso, sentarnos a negociar con los Estados Unidos tanto el problema de las tasas como también en forma muy importante los bienes que han sido excluidos. Las otras cosas que estamos haciendo y que tenemos que hacer junto con la industria en materia de diversificación de nuestras exportaciones. Lo que viene ahora es una negociación bilateral entre Chile y Estados Unidos a través de la Subrey y el USTR. Esa negociación fue de interés de Estados Unidos justamente a raíz de la visita del canciller, que sostuvo reuniones de muy alto nivel. Más del 99% de las importaciones de Estados Unidos han quedado afectadas a estas tasas arancelarias. Ahora comienzan las negociaciones bilaterales con el fin de que se respete el Tratado de Libre Comercio. Agosto será decisivo, ya que ese mes se concretará la visita a nuestro país de Jeffrey Gotman, quien es el segundo a cargo del representante comercial del país norteamericano. Sabemos que los desafíos que tenemos por delante va a requerir de una diplomacia empresarial activa, no solo para la negociación que viene en curso con el USTR, sino también para cómo estamos abriéndonos a nuevos mercados. Chile tiene productos de calidad, tenemos que diferenciarnos, somos una economía pequeña, pero que depende de este trabajo coordinado. Es duro, ustedes han visto en los últimos meses cómo han aumentado los costos de producción del sector agrícola, han aumentado los costos de los fertilizantes, han aumentado los costos de los insumos, han aumentado los costos de la energía, han aumentado los costos de los fletes aéreos, marítimos y terrestres, y este 12,5% nos hace menos competitivo. Pérdidas millonarias en competitividad por la aplicación de los aranceles. Uno de los principales afectados es la industria del salmón, el segundo producto más exportado de Chile. Esto debido a que el 40% de los envíos de salmón chileno se van a ese mercado. Es difícil hacer un cálculo exacto, pero si usted aplica a la exportación de salmón a Estados Unidos, que el año pasado fue del orden de 2.600 millones de dólares, y le aplica 12,5, estamos hablando ya de un impacto directo nada más que por ese factor de sobre 300 millones de dólares. La fruta fresca es el segundo sector más golpeado con la medida. Exporta alrededor de 2.000 millones de dólares al año al mercado norteamericano. Luego, los más afectados le sigue la industria de la madera. La fruta exporta alrededor de 2.000 millones de dólares al año a Estados Unidos y este 12,5 significa más o menos entre 300 y 400 millones de dólares de impacto. Los productos que Chile exporta en el mundo de la madera son productos complementarios, no son productos sustitutos a los productos de madera norteamericanos. Ellos ayudan a la construcción de viviendas y a mantener los niveles de precio de la vivienda norteamericana en niveles razonables, en momentos en que ellos realmente están enfrentando una crisis de vivienda. A lo que se apuntará en la negociación es a la exclusión de la tasa arancelaria a ciertos productos, argumentando que en Chile no existe la acusación de bienes producidos con trabajo forzoso. Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confuso, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos. Mientras la Cancillería pone paños fríos, hay voces molestas por el arancel a nuestro país. En tanto, las autoridades trabajan en las negociaciones bilaterales en un camino que podría extenderse hacia fines de año.
Bueno, vamos a la entrevista de hoy donde queremos profundizar precisamente en lo que ha ocurrido después de que Estados Unidos anunciara estos nuevos aranceles a ciertos productos chilenos. Vamos a conversar de este tema junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, está con nosotros. Bienvenida, subsecretaria. Gracias por estar aquí. Hola, Sebastián, encantada. En estos días tan agitados por lo demás, como ya veíamos en la nota, reuniones junto a gremios en este lunes para abordar este escenario. ¿Cómo definiría usted el escenario en el que está la relación comercial entre Chile y Estados Unidos, subsecretaria? La relación comercial entre Chile y Estados Unidos es muy potente. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial y si tú le quitas cobre, pasa a ser nuestro primer socio comercial en todos los otros productos. Y además nuestro segundo inversionista extranjero, invirtiendo en minería, en data centers, en energías renovables y en otros, en retail, en farmacéuticos. Entonces está muy presente en Chile y una relación que se cumple en este año 250 años. Claro, por supuesto que me imagino que los que me están escuchando hoy me dicen, bueno, subsecretaria, ¿no sabe lo que pasó el día jueves? Por supuesto que lo sé. Y eso claro. sí. Y es lo que lo ha mantenido ocupado a la Así Cancillería es, y a pero la Subrey pregunta que tú me ¿no? hiciste fue cómo es la relación, y yo lo encuentro muy positiva y sigue vigente. Por supuesto que el remesón de los aranceles nos remeció a Chile, pero también a los 60 socios comerciales que tiene Estados Unidos. Esto no es solo con Chile, digamos, Esto no es solo con Chile, así es. Subsecretaria, ahora han pasado algunos días ya desde que se anunció oficialmente la decisión. Han podido en el gobierno, me imagino, aquilatar de mejor manera también lo que esto significa. ¿Qué representa para las exportaciones chilenas y para ciertos sectores estratégicos, como salmones, madera, entre otros, este nuevo arancel de 12,5%? Aquí hay dos grupos. Pongamos el grupo 1, que es el anexo A, que contiene el arancel de Chile 12.5, que dicen nosotros, estos productos están exceptuados. O sea, siguen entrando a Estados Unidos con arancel cero, y eso equivale al 53.4% y alrededor de 10.000 millones de dólares de lo que exportamos. Entonces no es menor, o sea, el 53.4% de nuestra canasta exportadora quedó con 0%. ¿Qué productos están ahí? Cobre, plata, algunas frutas, naranjas, kiwis, paltas. Y después tenemos el otro grupo, que es 40%, alrededor de un poco más de 40%, que quedó con 12.5%, y tenemos salmón, madera, las otras frutas, que no nombré. Que no quedaron exceptuadas. Sal. Nosotros exportamos mucha sal a Estados Unidos. Sal, mire. Sal. Nosotros, claro, el invierno de Estados Unidos, cuando se llenan las calles de nieve, lo derriten con sal chilena. Entonces, nuestros salares llega la sal chilena. Sal y otros productos que exportamos en menor cantidad. Pero aquí lo fuerte, yo diría, y también vinos. Vinos también que llegan a Estados Unidos. Que es un mercado súper importante para el sector vitivinícola. Ahora, subsecretaria, exceptuando el cobre, evidentemente, y esas otras frutas que usted mencionaba, y la plata, evidentemente que queda bien golpeado aquellos sectores que sí van a tener que pagar este arancel de 12,5%, porque en la práctica, han dicho distintos gremios, les quita competitividad frente a un mercado que es muy importante, como el de Estados Unidos. Sí, nosotros hemos tenido una estrecha relación y colaboración con los gremios desde el comienzo del gobierno. Yo me he reunido en varias oportunidades con ellos como subrey, no solo para la negociación con Estados Unidos, sino que lo hemos involucrado en las distintas etapas que tenemos con otras negociaciones, que vamos a hablar después. Y con respecto a Estados Unidos, el canciller convocó a una mesa de trabajo y el día de hoy fue la segunda vez que nos juntamos, en el que expusimos la estrategia. Los quisimos escuchar a ellos y por supuesto que esto tiene un efecto económico muy grande. Sí, claro. Desde la subrey calculamos que el año 2025, claro, para ponerlo que no ha cerrado este año, entonces si fuera el año 2025, el impacto de esta subida del 2.5% son 212 millones de dólares. 212 millones de dólares que tienen que pagar esos productos para ingresar al mercado tal cual. Norteamericano. En el fondo es la recaudación que tiene Estados Unidos producto de este arancel, que también tiene que ver con temas de recaudación fiscal, seguridad nacional y también de
industrialización. Estados Unidos quiere volver a industrializarse. Sí, claro. Subsecretaria, antes de hablar de la estrategia a seguir, ¿qué impacto tiene eso desde el punto de vista de ciertos negocios, si son rentables o no acá en Chile, de la creación de empleo, desde el punto de vista económico? ¿Han podido hacer una estimación o aquilatar eso? A nivel local, digo, acá en Chile, a las industrias que están afectadas por este arancel. Específicamente en cada sector no tenemos ese análisis al día de hoy, pero sí, por otro lado, te puedo decir que nuestras exportaciones al mundo en este primer semestre, de enero a junio 2026, tuvieron una cifra récord de 60.000 millones de dólares y creciendo a un 10% respecto del año pasado. Tenemos una economía que crece al 2%, tenemos un sector exportador que crece al 10%. Entonces veo un sector exportador fuerte, dinámico, que sale al mundo gracias a los tratados de libre comercio y por supuesto que ahora tenemos este tema con Estados Unidos y que lo vamos a trabajar en conjunto con el sector exportador. ¿Cuál es la estrategia hacia adelante? ¿Qué es lo que se puede hacer a estas alturas? Porque hay un asunto bien importante acá y que quizás vale la pena aclararlo también, subsecretaria. Este no es una negociación con Estados Unidos. Estados Unidos adoptó esta decisión para Chile y otros 59 países. Como tú bien lo explicas, si se acuerdan del Liberation Day, que fue, yo me acuerdo la fecha, fue el 2 de abril del 2025, comenzó con la primera política arancelaria, que fue cada país tenía, había una tabla, no sé si se acuerdan, que cada país y la mostró tenía, el propio presidente Donald Trump, ¿no? Claro, que cada país tenía su distinto arancel. Eso la Corte Suprema lo revocó. En febrero del 2026 termina, hay un nueva mecanismo arancelario que terminaba el 24 de julio. Entonces, por eso ahora se invoca este nuevo mecanismo, que fue una investigación, como tú dices, que no es una negociación. Negociación que se sientan dos países o multilateral a negociar las condiciones de un acuerdo. Aquí fue una investigación, nosotros fuimos a Estados Unidos, presentamos ante la consulta pública que ellos hicieron y entregamos los antecedentes. Y eso fue... Se anuncia 12.5%, pero en eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay un 40% que, como dije al principio, que tiene arancel. Y en eso, a raíz de la visita del canciller, el canciller estuvo hace una semana atrás, tuvo una agenda de muy alto nivel, se juntó con el secretario Rubio, se juntó con James Greer, que él es el número 1 del USTR, que podría ser, se te puede decir, mi contraparte directa. Yo tengo una contraparte, yo tengo una contraparte en comercio y otra en negociación de acuerdos comerciales. Y tuvimos distintos temas de conversación bilateral. Uno fue los aranceles y ahí se le planteó a Estados Unidos la posibilidad de pasar ciertos productos, como dije, del grupo 2 al grupo 1, porque nosotros... Para disminuir el porcentaje de productos afectados. Pero porque teníamos data consistente que indicaba que, por ejemplo, el salmón que consume Estados Unidos es un salmón de río, el salmón de Alaska, que es un salmón, y perdona que lo diga en inglés, de catch, porque lo dicen así, que salta el salmón y lo agarran. No son productores de salmón. Ellos dejaron fuera todo lo que ellos producen internamente. Entonces, y eso también tengo otros ejemplos, la fruta, que tenemos, allá es invierno, aquí es verano, podemos mutuamente consumir fruta todo el año si es que nos complementamos. Entonces, le explicamos algunos casos y de esa reunión nos llaman por teléfono, nos contactan formalmente a la subrey y dicen, queremos iniciar una negociación bilateral. Eso ya es una negociación. ¿Por qué no vemos cuáles son los productos y díganos el por qué? ¿Y esa es la fase que viene ahora? Exactamente, que estamos al día de hoy negociando y entregando esa información a Estados Unidos para que vea cómo que no le afecta en su economía. Subsecretaria, ¿y qué perspectivas tiene usted respecto a esas conversaciones? Las negociaciones son de a dos. Entonces, yo puedo tener una perspectiva, pero todavía no te puedo decir al día de hoy la perspectiva, porque esto es muy reciente. Esto tiene... El viernes nos contactaron, estamos hoy día lunes, o sea, el viernes antepasado,
El lunes se envió la información muy rápida y estamos ahora al esperar respuesta y después va a haber una contrapropuesta. ¿Y se van a agendar reuniones presenciales? Manifestaron la intención de venir a Chile a fines de agosto. Es el embajador Gottman, que es el segundo de la USTR, así conversando con Chile, pero veo un interés de parte de Estados Unidos de abrir esa discusión bilateral porque Chile es un socio importante para ellos. Subsecretaria, y en ese sentido, ¿es posible o cree usted que esta medida puede ser revertida eventualmente o puede ser acotado el grupo que afecta a este arancel? ¿Qué perspectivas hay en ese sentido? El 12.5% veo que no es revertible, a no ser por una Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, eso, ¿hay procesos de discusión judicial? Sí, actualmente hay procesos, sí. Hay procesos. Pero no por impugnaciones chilenas. No, Estados Unidos aquí es soberano para tomar sus propias decisiones, decisiones, como dije al comienzo del programa, que tienen que ver con su seguridad nacional, recaudación fiscal, económicos, producción, para proteger su producción nacional. Pero sí, ya han habido, hay algunos procesos judiciales internos en Estados Unidos que ponen en cuestión la rapidez con que se hizo esta investigación, la última, la investigación 301. Entonces, pero que se revierta para un país, no. Pero lo que sí, hay una apertura a que ciertos productos que quedaron con arancel pasen a la otra lista porque no afectan. Y queden exentos. Claro, y queden exentos. Y eso estamos apuntando. Subsecretaria, ahora, de todas maneras hay una reflexión más de fondo que tiene que ver con esta relación que usted define al comienzo de la entrevista como muy sólida entre Chile y Estados Unidos, ¿no? Más allá de este episodio. Pero este episodio marca también un punto importante en esta relación. Tenemos un TLC vigente con Estados Unidos y ahora cambia las condiciones en esta relación de dos unilateralmente, digamos, por parte de Estados Unidos, que es la potencia número 1 en el mundo, ¿no? Y nuestro segundo socio comercial, como usted decía antes. Entonces, ¿en qué pie queda la relación comercial basada en ese TLC cuando se ha generado este cambio unilateral de las condiciones del juego? El TLC sigue vigente por dos razones. La primera, porque hay 53.4% de productos que están exentos. Segunda, y esto a ver si lo puedo explicar, porque es complejo. Veamos. Pero si no, lo explico de nuevo. Segunda, porque los países que no tienen TLC, ¿sí?, tienen que pagar arancel. El arancel que ya tienen, más el 12.5%. Okay. Entonces, Chile queda con 0% más 12.5%. Okay. O sea, el TLC sigue siendo la base. Claro, exactamente. Y el punto de partida para la política que adoptó otros países, por ejemplo, que la manzana tiene un arancel de un país X a Estados Unidos, entra con 10%, ahora va a entrar con 22.5%. En Chile, todos van a entrar con 12.5%, estos 40%. Claro. Perdón lo complejo, pero importante aclararlo. Espero que, si tú lo entendiste, yo creo que está claro, queda muy claro. Entonces, mi opinión a eso, y es una buena pregunta que me hace porque me han hecho mucho, sigue vigente el tratado, el TLC con Estados Unidos. Subsecretaria, ahora, un asunto que se empieza a escuchar quizás en off, ¿no? Pero algunas voces también lo plantean más abiertamente en el debate público a partir de esta decisión de Estados Unidos, es que Chile también tiene que diversificar aún más, porque ya las tiene una canasta exportadora bien diversificada, hay muchos tratados de libre comercio, diversificar todavía más sus socios comerciales. ¿Es algo que el gobierno está haciendo también? Totalmente, y es una prioridad de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales que tengo el honor de dirigir. Y, si tú me dices, más allá de Estados Unidos, esto no es por Estados Unidos, sino que si tú me dices cuál es el objetivo de la gestión, diversificar. ¿Y cómo apoyamos a los exportadores en eso? Tenemos cifra interesante, tenemos 36 acuerdos comerciales con 66 economías. Y ahora el 80% de nuestras exportaciones van a 10 países. Y tenemos la posibilidad de 66. Claro. Algo está pasando ahí. Nos hemos ido concentrando. China representaba el año 1995 2% de nuestras exportaciones, ahora representa 36%. Claro, fue un salto gigante. Salto gigante, impresionante. Y Estados Unidos, 18%. Entonces, otra cifra interesante que el 54% de nuestras exportaciones
van a 2 países que están en competencia estratégica, hace varios años. Sí. Entonces tenemos que diversificar y abrir ese mercado. Y en estas reuniones que yo te decía que hemos tenido con el sector privado, en marzo, ¿dónde? Exacto. Claro, ¿dónde? India, primer país, India, y ahí te puedo contar después por India, Filipinas, Marruecos, la entrada al África, que no tenemos acuerdo comercial, que estamos ya en proceso de negociación, cerrar Filipinas, que lo cerramos, que el canciller justamente estuvo en Filipinas, y cerramos el acuerdo técnico, porque ahora viene la revisión jurídica de los acuerdos, y tenemos también Bolivia, que es un país vecino y que no tenemos un acuerdo comercial. Entonces, tenemos varios mercados para diversificar. Tendremos que dejar para otra conversación cómo se profundizan estas estrategias, porque es muy interesante y probablemente sea la evolución de este escenario. Así también. Subsecretaria, le damos las gracias por haber venido al estudio de CNN Encantada, Chile. muchas gracias por esta entrevista. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más aquí en Agenda Económica. No se vayan. Estamos de vuelta, seguimos en la segunda parte de esta edición de Agenda Económica y vamos a ir a revisar algunas de las noticias más importantes de las últimas horas en nuestro resumen de esta jornada. Vamos a comenzar con novedades del ámbito minero muy interesantes porque según el reporte que elabora periódicamente la alianza CCM Eleva, las mujeres representan ahora el 24,1% de la dotación de las empresas de la gran minería en Chile, en un dato que marca una tendencia bien clara al alza. El estudio analiza a 12 compañías que concentran cerca del 95% de la producción nacional de cobre y señala que Chile mantiene el liderazgo internacional en participación femenina dentro de esta industria, a nivel global, superando incluso a otras potencias como Canadá o Australia. De hecho, las cifras alcanzadas este año triplican aquellas que se registraron hacia 2014. Este avance ha permitido superar, anticipadamente por cierto, la meta fijada por la Política Nacional Minería 250, que establecía una participación femenina del 20% hacia el año 2030. Y en otro tema, un día antes de asumir el gobierno, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, oficializó la designación de Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas del país vecino. El economista y exdirector del Banco Central de Reserva cuenta con una amplia trayectoria y también reconocimiento en los ámbitos de la macroeconomía y la política económica. En sus primeras declaraciones, afirmó que buscará que el crecimiento económico se refleje en mejores empleos para los peruanos y mejores salarios en la economía del norte. Y en otro tema nos vamos ahora a revisar algunos datos de mercado del día de hoy. El dólar en Chile registró una leve caída respecto de la jornada anterior. Al cierre de este martes se cotizó 940 pesos, lo que representa una baja de 0,91% si se compara con el cierre previo. De cara a 2026, las proyecciones recopiladas por Bloomberg y otros analistas internacionales apuntan a una apreciación moderada del peso chileno frente al dólar. En este escenario, entonces, el tipo de cambio se podría ubicar en un rango estimado entre 820 y 880 pesos por dólar hacia fines de este año. Y el precio del petróleo cayó después de 2 jornadas sin nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. Este asunto ha sido el principal motor para la variación en el precio del petróleo. El barril de Brent retrocedió hasta llegar a los $88, mientras que el WTI está rondando los $82 por barril. Recordemos que la semana pasada nuevas tensiones y ataques que pusieron en tensión el suministro de crudo hicieron que el precio volviera a superar la temida barrera de los $100 por barril, llegando a máximos que no se veían desde mayo pasado. Y en otro tema, las acciones de Apple subieron un 0,66% hasta alcanzar los $335,40. Y esto elevó entonces la capitalización bursátil de la compañía a $4,92 billones. En contraste, las acciones del fabricante de chips Nvidia cayeron un 4,75%, profundiza su caída entonces y se sitúa por debajo de los $200 por acción. De esta forma entonces el fabricante del iPhone logra consolidarse por sobre Nvidia luego de haberla superado brevemente el pasado 17 de julio.
En esa ocasión, sin embargo, Nvidia recuperó rápidamente el liderazgo y se mantuvo como la empresa cotizada más valiosa en todo el mundo, en una tendencia que habrá que ver si es que se sostiene después de que las empresas entreguen sus resultados financieros en los próximos días. Bien, con esta información cerramos esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza en unos minutos otra edición de CNN Prime.